Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Enterocrédito. Muchas gracias por la atención que prestan al espacio televisivo. ¿Qué más falta por suceder en Haití? Consternado el mundo, consternado cualquier ser humano, abrumados y consternados los haitianos y por supuesto consternados nosotros los dominicanos con el brutal, vil y cruel asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, las heridas a su esposa, nada más y nada menos que cuando ya estaban en su hogar, cuando estaban entre 1 y 2 de la madrugada, estaban en su casa. Y hasta el momento lo que se sabe es que una banda probablemente de sicarios extranjeros, aunque en Haití no se requiere tampoco la presencia de sicarios extranjeros para cometer una acción de esa naturaleza, porque también el crimen organizado ha demostrado que desbordó la capacidad, no que parece, sino que desbordó, y lo ha demostrado varias veces, que desbordó la capacidad de la policía haitiana, por supuesto un incipiente ejército que no logra conformarse, en varios enfrentamientos que la policía trató de apresar a los delincuentes que están cometiendo todo tipo de asesinatos, de secuestros y toda fechoría. La policía salió derrotada por el crimen haitiano. Y entonces si a eso se le agrega la convulsión política, el hecho de que ya no existía ni Congreso, ni el Senado, el tiempo del presidente se discutía, se estaba en un proceso de una reforma constitucional, ya la fijación de fecha para una reforma, para unas elecciones, todo esto, pero en Haití estábamos acostumbrados de ver el golpe de Estado, de ver refriega, de ver enfrentamientos, nunca ir a la casa del presidente a asesinarlo. O sea, esto es grande lo que ha sucedido. Y nosotros habíamos advertido en otros comentarios de que la comunidad internacional se estaba haciendo de la vista gorda con la situación de Haití y mucho más con el auge y el avance del crimen. El crimen que implica narcotráfico, tráfico y trata de personas, venta de armas, de todo, que supera a la Policía Nacional y lo había demostrado ya. Y nada, no, se había hecho de la vista gorda esta crisis. Ahora el mundo reacciona asombrado, el liderazgo mundial condenando el hecho, porque tanto esos países poderosos como gente de mucho dinero y que quiere hacer o hace, pues, aporta para cuestiones filantrópicas, son muy diestros en aportar recursos inconmensurables a ONGs internacionales y de aquí de la República Dominicana para desacreditar al país y acusarlo de racista, de que se practica la xenofobia, de la discriminación, de que se maltrata a haitianos, de que comemos y desayunamos y cenamos con carne de haitianos. Eso es lo menos que nos acusan. Muchos recursos se mueven, pero esos recursos no se canalizan para viabilizar una solución a Haití en su territorio, para que haya un verdadero Estado, para que se pues creen las instituciones, educación, hospital, salud, una buena policía, quizás un ejército y un sistema democrático estilo occidental. A nada se le hace caso. Hoy ya se vio lo que es capaz de suceder en Haití. Ya se ve que el problema no es en República Dominicana. República Dominicana sufre todo lo que pasa en Haití. Sufre las consecuencias.
en términos sanitarios, en términos económicos, en todo el sentido de la palabra, pero siempre es la presión al país. Y se olvidan entonces de la situación interna del país, que algo que nunca se había visto, entrar a la casa, insisto, de un presidente durmiendo, él y su esposa, y fajarle a balazo y tomar el control, y las fuerzas públicas y la seguridad no tuvo la capacidad de defender a su presidente, que fue electo en unas elecciones, poco o mucho, pero eso fue lo que fueron a votar por él. Y es el jefe de Estado, asesinado en su casa, en su cama. ¿Qué más falta por ver en Haití? Vámonos a una pausa porque tenemos otro contenido, pero este es un tema que hay que seguir hablando muy detalladamente en otros programas. Pausamos y venimos con un resumen de informaciones que se han presentado este día. Bien, continuamos aquí en De Entero Crédito. El presidente Luis Abinader lamentó este miércoles el asesinato del presidente Jovenel Moïse en un hecho ocurrido durante la madrugada en la capital haitiana. Dijo el jefe de Estado en su cuenta de Twitter: lamentamos y condenamos el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse y las heridas a la primera dama. Este crimen atenta contra el orden democrático de Haití y de la región. Nuestras condolencias a sus familiares y al pueblo haitiano. Dijo que, el asesinato se produce a 2 meses de las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el 26 de septiembre, unos comicios en los que Moïse no podría ser candidato. A propósito del tema, el presidente Abinader ordenó el cierre y el reforzamiento de la frontera dominico-haitiana ante el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Tomó la decisión en una reunión de emergencia con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional en el Ministerio de Defensa. En virtud de las disposiciones del presidente, el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ordenó a los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea el reforzamiento y patrullaje terrestre y marítimo y aéreo de toda la línea fronteriza. A propósito, vamos a ver este video de un helicóptero de la Fuerza Aérea que aparentemente iba a las labores de vigilancia en la frontera y que cayó en Pedernales. Vamos a ver este momento y lo que decían la gente en ese, antes de ese accidente que gracias a Dios, salvaron la vida quienes sus ocupantes. Y sobre el caso de Haití, el director general de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Ronald Skiwi, señaló que históricamente cada vez que tienen problemas en Haití, esto tiene repercusión en el país, generando enfermedades como malaria, cólera y difteria, y por tanto Salud Pública acaba de emitir una alerta epidemiológica tras el asesinato de Jovenel Moïse. Vamos a escuchar a Ronald Skiwi. Históricamente, cada vez que ha habido problemas en la República Hermana de Haití, hemos tenido repercusiones. Los problemas más graves que siempre hemos tenido son malaria y cólera en los últimos tiempos. También difteria, que es otro de los problemas que tenemos que compartir la isla con ellos. Esos son históricamente los problemas que han causado, por ejemplo, el terremoto de Haití, lo que nos trajo fue mucha malaria, después tuvimos con cólera y después ahora último difteria cuando pasó. Sí, hoy día, ¿qué medidas se han tomado? Hoy día en la mañana en la Dirección General de Epidemiología estamos haciendo una alerta epidemiológica para todos los epidemiólogos del país, no solo de la frontera. Me permito recordarles que cuando tuvo el brote de cólera Haití, el primer caso no se identificó en la frontera, sino que se identificó en la Altagracia, al otro extremo de la isla. O sea que hoy en día la movilidad de las personas es tan grande
que tú ya no puedes decir exclusivamente la frontera, sino que es en todo el país, y todo el país, todos los epidemiólogos y los servicios de salud deben estar preparados para recibir cualquiera de estos eventos que se puedan presentar. Bueno, y el embajador de Haití en República Dominicana, Smith Agustín, confirmó que la primera dama del vecino país, Martínez Moïse, sigue viva tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El diplomático desmintió la noticia de su fallecimiento y dijo que la viuda del fenecido mandatario recibe atenciones médicas, además de estar en estado delicado. Vamos a ver esta parte de la declaración del embajador haitiano. Pero su esposa no falleció, quedó muy gravemente herida, está recibiendo cuidados que merece su caso en un hospital en Puerto Príncipe. Sus hijos están en lugares seguros bajo protección. Ahora mismo el primer ministro Claude Joseph, que también es el canciller, está en posesión. Él actúa como el máximo representante del país, el que dirige el gobierno, ya que el otro primer ministro que fue nombrado, pero no tuvo posesión, no tomó función y no tiene gobierno. Por eso que el presidente Claude Joseph está dirigiendo el país. Y quiero informarles también que todo está bajo control, que ya el gobierno tuvo el primer encuentro del Consejo Nacional, del Consejo Superior, de la Policía Nacional, y está la policía en todos los rincones del país, con también el Ejército Nacional, para ver cómo se puede dirigir esta situación. El diplomático expresó que el futuro de Haití seguirá siendo el mismo, tratar de conseguir la paz y combatir la inseguridad en el territorio. Igualmente indicó que desconoce el video que circula en las redes sociales sobre el supuesto o sobre el asesinato del presidente, y aclaró que la foto difundida de un cadáver no es tampoco de Moïse. Agradece a los dominicanos por su solidaridad. Vamos a escuchar nuevamente al embajador haitiano en el país, Smith Agustín. Y también tengo que agradecer al presidente Luis Abinader, que expresó públicamente su condena a este acto, que él mismo califica como un atento al orden democrático. Es lo que es efectivamente lo que es. También agradezco el canciller, que me llamó de manera muy amable, expresó sentimientos y su solidaridad al pueblo haitiano, y ofrece toda ayuda posible que el gobierno haitiano puede necesitar para enfrentar esta situación bien difícil. También yo recibí muchas llamadas de jefes de misión, diplomáticas y consulares acreditadas en este país. Realmente vivimos un momento de profundo dolor, pero también nos sentimos muy contentos por tanta expresión de solidaridad. Y una gran preocupación dicen tener legisladores de la zona fronteriza, los cuales consideran que el gobierno debe mantener en estos momentos un mayor control y seguridad en toda la frontera debido al caos que se vive en esa nación tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Hablaron Darío Zapata, diputado PRD de Dajabón, el Héctor Félix, diputado PRD Pedernales, PRM de Dajabón, Darío Zapata, Ignacio Aracena, diputado del PRM, y Gladys Corporán, diputada del PLD Independencia. Vamos a escuchar estas reacciones. Llama a preocupación, llama a reforzar la seguridad del Estado, confirma que Haití es un Estado fallido, que es un Estado sin control, donde no hay autoridades. Y lógicamente eso tiene que producir algún nivel de preocupación y algún nivel de repercusión en la sociedad dominicana. Es una preocupación general en todo lo que es la frontera. Realmente el Estado ya ha asumido algunos controles y deben reforzarse, porque
no se sabe qué puede pasar en Haití, nosotros no tenemos el control de eso, pero sí debemos tener el control de lo que son las fronteras. Allá me llaman a cada rato con una queja, porque ese problema que ha pasado en Haití y que no tenemos esa seguridad del gobierno. De manera pues que le estamos pidiendo al señor presidente que lo más rápido posible que proteja nuestra frontera. Bueno, y en otro orden, mientras se efectuaba la sesión ordinaria de este miércoles en la Cámara de Diputados, los legisladores que representan al partido Fuerza del Pueblo se retiraron molestos del Parlamento por entender que la Junta Central Electoral tiene intenciones de desacatar una sentencia jurídica que lo declara como partido mayoritario. Me resisto a creer que la Junta vaya a desacatar una decisión del Tribunal Superior Administrativo. Rubén Maldonado, vocero, dijo que los legisladores no participarán en la sesión ordinaria en forma de protesta. Escuchemos a Maldonado. ¿Cuál ha sido la norma permanente? Además, es lo que la ley invoca, es el mandato de la misma ley como tal y de la sentencia, que la sentencia se ejecuta de inmediato. El Tribunal Superior, el Tribunal Central, la Junta Central Electoral no puede ponerse a esperar a ver si alguien un día X se le ocurre recurrir esa sentencia. No, el deber y la responsabilidad es inmediatamente aplicada. Y nosotros tenemos serias informaciones de que esa Junta Central Electoral, que ya cometió una violación como lo demuestra esta sentencia, está preparada para en el día de mañana cometer un acto de desacato, porque sería un desacato el no reconocer lo trazado y lo planteado a través de esta sentencia. Bueno, y al Ministerio de Defensa, volviendo al caso de Haití, activó el plan contingencia Gavión, que incluye todas las operaciones necesarias por aire, mar y tierra para mantener la soberanía y la integridad del territorio nacional en los casos en que se producen situaciones sociales y políticas en Haití que pueden desestabilizar la región fronteriza y otras regiones. Explicó que son operaciones militares no bélicas para mantener el control del territorio nacional mediante acciones conjuntas, combinadas e interagenciales que inician cuando se producen hechos que advierten la posibilidad de una crisis política y social grave en la vecina nación. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles 697 nuevos casos. No hay, señores, esto de Haití, pero la muerte de Willy Rodríguez, el maestro de la radio, la leyenda de la radio que murió la noche de este martes producto del coronavirus. Dolor inmenso en nosotros, la gente que estamos en los medios de comunicación, que fuimos amigos de Willy, perdió la batalla frente al coronavirus, sigue matando e infectando gente. 475 del boletín dice que ya hay 3.870 muertos, 4 notificadas, 2 en el día de ayer en esa tala del hermano y amigo Willy Rodríguez, la leyenda, director de la Z101. Salud Pública informó que la tasa de positividad diaria es de 13.71 y en las últimas 4 semanas, 15.28, el presidente anunciará nuevas medidas este miércoles. Imaginamos que en su discurso hablará de la situación haitiana porque ese asesinato del presidente Moïse impone que el jefe de Estado hable sobre el particular. Mientras que finalmente el secretario de Desarrollo Rural del Partido Fuerza del Pueblo, doctor Modesto Reyes Valentín, manifestó que es evidente que el gobierno dominicano ha perdido el control de los precios de los artículos de la canasta básica alimentaria, al tiempo de considerar que las medidas anunciadas son de poco impacto. Vamos a escucharlo. Nosotros saludamos el esfuerzo que hace el gobierno tendente a
mejorar la situación del alza de los alimentos. Pero debemos reconocer aquí que esas son medidas de poco impacto en el precio de los alimentos. De manera que el gobierno debe ir más directo a tratar de resolver los problemas que realmente tiene el país en términos de lo que es el alza de los productos de la canasta básica familiar, y en este sentido entendemos que no es suficiente abrir mercados a nivel provincial y de algunos municipios del país, pero hasta ahora solo está concebido para algunas provincias del país. Nos vamos a otra pausa. Ya cuando regresemos vamos a conversar con el diputado Elpidio Báez del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central de esa organización política, y con ese contenido venimos después de estos consejos de mucho interés. El profesor Elpidio Báez, diputado al Congreso Nacional por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su Comité Central, está aquí con nosotros, y agradecemos al profesor Báez que lo llamamos para hablar un poco de política local. Probablemente nos dé el tiempo, pero la agenda que nos ha impuesto la circunstancia en esta oportunidad, él lo entiende mucho más que yo, porque él es profesor de periodismo. Hay otro tema principal, el caso de Haití, el magnicidio que se ha cometido, y le agradezco al profesor Elpidio Báez que haya aceptado nuevamente conversar con nosotros. Saludos, profesor. Saludos, muchas gracias por su invitación. ¿Cómo no? ¿Qué más falta en Haití? Ya con lo que hemos visto, ¿qué más puede haber? ¿Qué más se puede tener? ¿Qué más? Ya con lo que acaba de suceder hoy, o la madrugada de este miércoles, con el asesinato del presidente haitiano. La comunidad internacional, sobre todo los organismos regionales, como CARICOM, el Consejo de Seguridad de la ONU, deben tomar decisiones con respecto a Haití. Porque la muerte, el asesinato de un presidente es un hecho político importante, trascendente, relevante, y revela un deterioro progresivo y un deterioro al que hay que ponerle atención políticamente. Porque en el caso haitiano, el presidente estaba ejerciendo la función de facto, porque ya se le había vencido el periodo presidencial para el que fue electo. El Senado de la República está cerrado en Haití, la Cámara de Diputados también está cerrada en Haití. El propio presidente de la República había dispuesto el nombramiento de un nuevo ministro. Un primer ministro. Un primer ministro que tampoco se pudo concretar. Entonces, además de esos componentes políticos, Haití tiene el grave problema de que son grupos criminales los que están controlando la vida del pueblo haitiano. Y en ese sentido, el gobierno dominicano tomó la correcta decisión de reforzar la vigilancia a nivel fronterizo, pero Joe Biden también se refirió, el presidente norteamericano, a ese acontecimiento trágico, luctuoso y sumamente llamativo de la atención de la comunidad internacional. Y a la situación de Haití hay que ponerle atención, mucha atención, hay que tomar decisiones. Este acontecimiento desborda la capacidad de la policía, desborda la capacidad del pequeño ejército que fue organizado a la salida de la MINUSTAH
después de tantos años de prestar servicio en Haití. Entonces ya hay que sentarse y hay que tomar decisiones de primer orden, porque Haití como Estado prácticamente no funciona. A Haití se le está comparando con Somalia porque allí quienes dominan son grupos económicos, grupos armados, el crimen organizado comandado por el narcotráfico internacional, y entonces el problema es muy serio y afecta a la región, sobre todo a la República Dominicana. Fíjese que el nivel de contrabando, la mayor cantidad de mercancías que entra a la República Dominicana, ¿por dónde entra? Por la frontera, obviamente. Por la frontera. Decomiso de cigarrillos, marihuana, cocaína, todo tipo de bebidas. Armas de fuego. Armas de fuego. Un problema que atenta contra la seguridad de la República Dominicana. Entonces, lógicamente, este es un problema demasiado grande para dejárselo solo a la República Dominicana. Yo entiendo que el Consejo de Seguridad de la ONU debería tomar la decisión de enviar de nuevo a la MINUSTAH reforzada, con programas muy puntuales, con programas muy específicos, pero evidentemente el control de Haití no está en manos del liderazgo político de esa nación. Está en manos de los grupos criminales que controlan ese país. Porque ese es el gran problema, esa es la situación. Reitero, porque bueno, en Haití lo hemos visto todo, golpe de Estado, destitución de presidente, etcétera, etcétera, pero es dentro del marco de la lucha política, de los grupos políticos, porque en Haití, como no hay nada estable, pues por supuesto no han tenido un régimen político electoral, una transición producto de elecciones como sucede en cualquier democracia del mundo. Eso es normal, y que le vayan a dar un golpe de Estado al presidente en el palacio y que de ahí lo saquen preso, lo expulsen, pero esto es entrar a altas horas de la madrugada, que la cabeza del primer mandatario de la nación, que se supone que debe ser la persona que más seguridad tiene en Haití, entre un grupo armado y neutralice la seguridad presidencial y entre a su casa y lo ejecute y lo asesine. O sea, estamos hablando Pero bueno, eso acontece justamente donde no hay seguridad para nadie. ¿Quién está seguro en Haití? Aquellos que tienen sus bandas armadas, que controlan su territorio y que tienen acuerdo con otras bandas y otros grupos armados. Pero al parecer, ya aquí se perdió el control. Esa policía no va a controlar a los grupos armados. ¿Usted recuerda el caso de Guy Phillips? Sí, claro. Financiado por la droga. O sea, el tema de las bandas armadas financiadas por el narcotráfico, eso no es nuevo. Estados Unidos tuvo que sacar a Guy Phillips para retornarle la normalidad a la sociedad haitiana. Pero los grupos siguieron operando. Y no es verdad que ese grupo de militares, que ahora está como ejército, y ese grupo de la policía, donde hay problemas internos. Es decir, esas disputas y esas luchas también tiene dividida a la propia policía haitiana y tiene dividido al emergente ejército haitiano. Entonces se requiere de una fuerza superior y una fuerza extranjera que de manera acordada, bajo la sombrilla de la ONU. Claro. Entonces lleven la tranquilidad a Haití. De lo contrario, no habrá tranquilidad ni en Haití ni en República Dominicana. Bueno, y entonces procede en estos momentos, además del cierre de frontera, quizás la evacuación del cuerpo diplomático, consular o
o que se mantengan allá, porque mientras tanto hay una calma, pero no cabe dudas de que el presidente tenía sus seguidores y evidentemente ya cuando quizás se vaya a producir su velatorio, su sepultura, podría haber manifestaciones importantes sin control de nadie. Todavía no tenemos dimensión, apenas hemos visto, de acuerdo a mi punto de vista, la punta del iceberg, matando al presidente. Entonces, para la seguridad nacional eso tiene una grave implicación. Claro, claro. Lo primero es que Estados Unidos ha dispuesto la alerta para su personal diplomático y consular en los Estados Unidos. En Haití. En Haití. Me parece que en la misma dirección deben estar las demás delegaciones diplomáticas, y entiendo que en esa misma dirección la República Dominicana también tiene que dar el alerta, y si ve que los acontecimientos pueden poner en peligro la integridad y la vida del personal, debe retirarlo. Bueno, ahora vámonos al tema de la comunidad internacional. Todo el mundo alarmado, condenado, pero bueno, se esperaban grandes cosas porque en 3 o 4 intentos de la Policía Nacional por enfrentar y controlar a las bandas criminales, fueron derrotados por las bandas criminales, o sea, asesinados policías, repelidos, con relación de 10, 12 muertos policías, ni un solo criminal, todo esto. Y parece que a la comunidad internacional esto no le llamaba la atención. Digo, una comunidad internacional que está en alerta para cuando se habla de violaciones a derechos humanos, a inmigrantes, sobre todo aquí en República Dominicana, y acusar al país, pero entonces ni la OEA ni nadie se había alarmado con lo que estaba sucediendo en Haití, controlado o sea, el monopolio de la fuerza por el crimen organizado. Y eso está en la nariz, ¿a cuánto? A 100 millas, a ciento cuántas millas de Estados Unidos. Yo lo que entiendo es que la ONU no debió retirar la MINUSTAH. Ellos entendieron que ya la misión había estabilizado la sociedad haitiana, por eso crearon un nuevo cuerpo de policía, dieron paso para crear un nuevo cuerpo de militares, pero al marcharse, evidentemente que los grupos tomaron mucho más fuerza. Y lo que está aconteciendo en Haití es justamente eso, que los grupos, al no tener oposición y al fortalecer Estados Unidos su lucha, igual que Europa, para controlar las rutas de acceso de la droga a su territorio, entonces lo que hicieron fue meterse a Haití, desarrollarse en Haití, operar desde Haití. Tenerla como una especie de granero. Claro, porque fíjate el caso de los tucanos. República Dominicana compra los tucanos. Al comprar los tucanos y ponerlos a operar, se redujo de manera considerable las trazas de aeronaves que penetraban el territorio dominicano. Entonces las operaciones comenzaron a hacerlas por el mar, vía marina. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando persiguen lanchas que vienen a traer y a dejar en el litoral dominicano paquetes con drogas y demás, cuando los tucanos lo persiguen, entonces en lugar de venir al litoral dominicano, esas lanchas se desvían al litoral haitiano. Claro. Y entonces las aeronaves dominicanas ya no tienen capacidad para continuar la persecución. Por eso es que las bandas del crimen organizado en Haití se han fortalecido, porque muchas de las operaciones que hacía el narcotráfico en la República Dominicana, después que se adquirieron los tucanos, entonces se desviaron hacia Haití y no hacia República Dominicana. Bueno. Fíjense la cantidad de drogas que las actuales autoridades han incautado en tiempo récord.
¿Eh? Sí, eso implica que hay un bombardeo sistemático. Sistemático. Sí. Usted se va, por ejemplo, a Manzanillo, a la bahía de Manzanillo, y usted se da cuenta mirando que es un río pequeño que separa la República Dominicana de Haití. Y entonces la distancia de una yola de cruzar del lado haitiano al lado dominicano es una cuestión de minutos. Eso es así. Es decir, la República Dominicana está pagando un alto precio por el clima de inseguridad que se vive en Haití, la falta de control, y los grupos armados lo que han hecho es crecer, fortalecerse, porque no tienen gobierno que le haga frente, esa es la verdad. Y lo más peligroso de todo eso es que esos grupos criminales puedan querer establecer tentáculos aquí en la República Dominicana. Que lo tienen, y ustedes saben que lo tienen. O sea, ¿cómo un país como el nuestro es utilizado como puente para el narcotráfico internacional si no están operando grupos? Fíjese que hay un diputado que lo apresaron en Estados Unidos. Fíjese que a Yamil Abreu, que dirigía la plaza política del sur del país en representación del PRM, el partido que está en el poder, y podemos seguir dando nombres. Fíjense el caso de La Vega, para mencionar casos de cómo el narcotráfico ha crecido tanto en el territorio dominicano que hace inversiones en el campo político. Y entonces, en este caso, ya no es que financia como hacía antes, que financiaba a ciertos candidatos, pero ya inclusive lo que se está viendo es que gente que está metido en el negocio están siendo candidatos. O sea, el caso del diputado de Santiago del PRM claramente, o sea, está preso porque él estaba metido en el negocio. Ya no era de que no, que yo apoyo a un candidato que puede ayudarme o facilitar. No, es que están metiendo su gente ya. Y el del sur era funcionario municipal. Fue director de distrito municipal. Fue elegido para ese cargo. Sí. Eso es para abonar la opinión suya, en el sentido de que ya no se conforman con financiar. Tipo Pablo Escobar, sí, que ya aspiraba a la presidencia, Pablo Escobar. Así mismo, ahí llegó su desgracia, porque dicen que en el narcotráfico es una cuestión muy, es un juego de softball delante a lo que se juega en la política, y ya entró a la política y ahí quedó sellada su suerte. Mire, por otra parte, este jueves van a conocer la medida de coerción de Jean Alain Rodríguez. ¿Qué esperan ustedes y qué ven sobre todos estos casos que está llevando a cabo el Ministerio Público? ¿Ustedes creen que hay intenciones políticas? ¿Creen que se están violando pues el debido proceso y todas las normativas que protegen a las personas imputadas? ¿Qué es lo que ustedes ven y qué esperan de la actuación de la justicia en estos casos? ¿Qué espera el PLD? Que se respete el debido proceso, que se respete el derecho de cada imputado y que la justicia sea ciega. Porque ya están apareciendo casos en donde se quiere proteger a personas para que no sean investigados. Ajá. Sí. Bueno, yo no fui, usted como profesor, hágame ese favor, porque yo no fui a clase ese día. Entonces, ayúdenme a entender, ¿hay algún nombre de alguna persona que se quiera proteger de algún caso específico que la justicia se tape un solo ojo? Bueno, ahí tiene usted el caso del ministro de la presidencia. Ajá. El funcionario que despacha todos los días los asuntos oficiales con el presidente de la República. Pero él no está imputado, ni está encartado en ningún expediente. Pero de acuerdo a lo que Milagros Ortiz dijo, parece que sí. Milagros Ortiz dijo que hace 4 meses
ella fue al Palacio Nacional a tratarle el tema de la cárcel de la Victoria, que fue construida por una empresa de la familia del ministro de la presidencia, y que ella fue a tratar ese tema. Luego, ese mismo tema públicamente lo ha estado tratando Ramón Alburquerque. Y entonces hay documentos donde aparece Macarrulla, me parece, en representación de su empresa, firmando un contrato para la construcción. Lo que dicen que es un hijo de él, eso es lo que se dice, que es un hijo de él, y la empresa se llama MAC, creo que se llama. Pero así. si hay una investigación sobre un tema que está en curso, que investiguen a todos, porque de eso es de lo que se trata, que no se quiera evitar que la investigación solamente afecte a los exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana, porque no se está acusando a nadie, se está diciendo que una de las 4 empresas que construyó la Nueva Victoria ganó la licitación y que se está investigando para saber si hubo o no sobrevaluación. Es decir, no hay una acusación de que se cometió, de que hubo sobrevaluación, de que la cárcel, el contrato original era por tal monto y que luego se terminó con otro monto. Pero la justicia está investigando esto. Y entonces de repente se quiere perseguir penalmente, con acusación de difamación, a algunas personas que han reproducido información a través de las redes sociales. Peligroso, peligroso. Ninguno de los PLDistas, ninguno de los exfuncionarios involucrados en todos estos casos ha amenazado con demandar a ningún periodista, a ningún tuitero, a nadie que haya reproducido información a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Este caso pone a prueba la llamada independencia del Ministerio Público. Fíjense que el PLD no está diciendo, no son culpables. No. Que se haga la investigación. El que resulte culpable, que vaya a los tribunales. El que no sea culpable, que se le aplique el debido proceso y se le respeten sus derechos. Inclusive hasta los culpables hay que respetarles sus derechos. Todos son inocentes. El carácter objetivo Claro. el carácter objetivo del Ministerio Público, estatuido por su legislación, implica que no solamente debe ser un órgano persecutor, sino aquel sujeto investigado tiene que ser el propio Ministerio Público garante de sus derechos fundamentales y de ese debido proceso. Pero ahí está el caso, y lo abordó Servio Tulio, el caso de las filtraciones. Desde la misma Procuraduría hace mucho, se están filtrando informaciones. A mí no me llega nada. Profesor, usted es un hombre altamente informado, pero usted es un periodista bien responsable. Sí, pero que no me llega nada. Usted no divulga todo lo que usted sabe ni todo lo que le llega, porque usted tiene criterio. Claro. Del derecho a la buena imagen, al buen nombre, al honor de la persona. Entonces, hay otro tema ahí que también ha generado una gran duda, y es que Miriam Cabral, ella misma escribió. Miriam Germán, no es la prima. Miriam Germán, ella misma escribió de puño y letra una declaración y luego hizo saber que 2 funcionarios de Palacio la visitaron. Ella lo dejó saber. Entonces, a mí me parece que primero ella quiso que la opinión pública lo supiera, que de Palacio la fueron a visitar. ¿Para qué? Porque ella entiende que si la someten a presiones desde Palacio, pudiera dejar el cargo. Pero quiso que la opinión pública supiera
que frente al caso de Jean Alain, con el impedimento de salida, sin que hubiera una decisión judicial, ella reconoció que se le violó un derecho, ¿verdad? La libertad de tránsito. Y que la fueron a visitar. ¿Para qué la fueron a visitar? ¿Y por qué ella quiso que se supiera? Ella, de manera personal, está confesando que ella es una persona realmente independiente y que tiene convicciones personales muy firmes. Pero hay quienes están intentando justamente lo que decía Servio Tulio, contaminar el proceso penal o los procesos penales que se están llevando a cabo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El tiempo se terminó, pero yo necesito 1 minuto que me dé la producción, quizás 1.5 minutos. Ustedes mantienen el recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, la decisión del Tribunal Superior Administrativo con respecto a la anulación de la resolución de la Junta Central Electoral. Dicen que favorece a más de una veintena de partidos. Ustedes dicen que solamente es uno solo, pese a que algunos, inclusive altos dirigentes, miembros del comité político han pedido que eso puede afectar aliados y que eso lo dejen así. ¿Mantienen ustedes la decisión? El comité político, de manera muy correcta, fue convocado para este jueves. Ok. Y entonces ahí todo el que tenga una opinión sobre ese tema la va a llevar. Y la decisión que tome el comité político, esa es la que va a primar. Ahora bien, recuerde que a raíz de la sentencia, de la decisión del Tribunal Superior Administrativo, el secretario general y el responsable del área jurídica del PLD, José Dantes, anunciaron que el partido iba a casación. A casación, ¿verdad? Lástima que tenemos solo 1 minuto, pero debo decirle lo siguiente. Esa sentencia ha sido públicamente manipulada en los medios de comunicación, porque esa sentencia no declara, no establece quién es o no es partido mayoritario. No. Esa sentencia lo que le dice a la Junta Central Electoral, anulamos el fallo, anulamos la resolución de ustedes y le pedimos que hagan una nueva interpretación. Pero entonces con mayor vera para ustedes, ¿por qué ustedes, si eso no establece eso, entonces van y la atacan en casación? Lo que pasa es que públicamente se ha querido decir que la sentencia, al anular la resolución de la Junta, está declarando como partido mayoritario a otras organizaciones, y eso no es verdad. Pero si eso no es así, eso es mentira. Pero si eso no es así, entonces, ¿por qué ir a casación a una interpretación que es mentira? Porque la Junta podría decir, esto no dice eso, y tomar otra resolución. Porque mañana, en el día de mañana, es cuando el comité político va a tomar la decisión. Porque no solamente de eso, tenemos que hablar, y es un programa que en 15 días, prepárese para eso, vamos a analizar el plan de seguridad ciudadana puesto en marcha por el gobierno que se inició en Cristo Rey, así que vaya buscando todos sus papeles y todo eso. Parece que nada más funciona en Cristo Rey. Eso es un tema que lo vamos a hablar. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.